de nuestro Dios. Sea el nombre de Jehová glorificado y exaltado. Bienvenidos a Tiempo de Gracia. Que este programa sea para la honra y la gloria de nuestro Dios, del que se la merece, y sea para nuestra edificación, para nuestra consolación. Aleluya. Damos siempre el honor a nuestro Padre Celestial. Es un privilegio, es una oportunidad maravillosa de parte de nuestro Dios estar aquí en su programa Tiempo de Gracia. Envíenos sus mensajes, sus peticiones de oración, sus comentarios al 94 68 43 80. Comparta la transmisión en el Facebook para que más personas puedan ser bendecidas con la palabra de nuestro Dios. Gracias por ser parte de este ministerio que Dios nos ha confiado. Les saludamos, les bendecimos en esta mañana en una manera muy, pero muy especial. Vamos a la palabra de Dios de esta mañana. Lo vamos a hacer en el libro de Isaías, en el capítulo 59 y sus primeros versículos. Leo la palabra de Dios para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra así: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios añada bendición a la palabra en esta mañana. Padre, le damos gracias por su palabra. Que esta palabra, Padre amado, pueda ser en nosotros lo que necesitamos. ¿Cuántas veces, Padre amado, nosotros pretendemos que tú nos concedas nuestros caprichos, nuestros deseos, cuando realmente debe de hacer que nosotros estemos dispuestos a cumplir el tuyo? Nos sometemos bajo tu voluntad, nos sometemos a tu palabra en esta mañana, Padre amado, que en esta hora, mi Dios eterno, tu palabra pueda limpiarnos, que tu palabra pueda hacer una obra maravillosa en cada uno de nosotros, para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy hablamos una palabra en contra del pecado. El pecado es el problema. Jesucristo dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero el problema radica en el pecado. Dios no aborrece al pecador. Lo que Dios abomina es el pecado. Y la iglesia debe abominar el pecado. La iglesia, el que ha nacido de nuevo, el Hijo de Dios, ese no debe deleitarse en el pecado. ¿Cómo es posible que el cristiano esté diciendo que se muere, que se desespera por caer en pecado? No, eso no debe de ser así. Nosotros debemos mantener el pecado lo más lejos posible de nuestra vida, porque la razón de él, por qué el enemigo pone que nosotros hagamos lo malo delante de los ojos de nuestro Dios, es porque Él sabe que dividiendo vence.
que dividiendo somos frágiles. Él sabe que sin nuestro Dios nosotros no podemos hacerle frente. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, dice el apóstol: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No huirá el enemigo si nosotros no le resistimos, y no podemos resistirle si no es que nos sometemos a Dios. Todo lo que es pecado es un derecho legal al enemigo. El enemigo no podrá, por mucho que le aborrezca a usted como hijo de Dios, no podrá introducirse en su vida. No podrá tocarle, si no es que suceden dos cosas. Una, que Dios le permita, y otra, que usted se lo permita. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 27 dice la palabra de Dios: ni deis lugar al diablo. Todo lo que es pecado es una alianza con las tinieblas. ¿Cómo es posible que la iglesia, cómo es posible que miembros de la iglesia de Jesucristo estén acostumbrados a chinear el pecado? Ya se acostumbró a estar chineando el pecado. No, el pecado es la peor basura, es la peor hediondez. Mire lo que causa el pecado, dice Dios: yo no, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Cuál es el problema? Versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Iniquidad es el cuerpo del pecado. Iniquidad es la raíz de la maldad. ¿Por qué muchos creyentes salen de una atadura y automáticamente caen en otra? Porque al creyente se le ha enseñado a tratar con las ramas. Dice la palabra de Dios que las obras de la carne son adulterios, fornicación. Todo eso son obras de la carne, pero esas son las ramas. ¿Por qué hay mucho renacido que está en adulterio, en fornicación, que está atado en ciertas áreas, que cae presa del orgullo, del chisme, de la pornografía? ¿Por qué? Porque no ha tratado con la raíz. La raíz es la maldad, la raíz es la iniquidad. Siempre se nos ha enseñado a pedir perdón por los pecados. Pero ¿dónde queda la iniquidad?
La iglesia desconoce en un gran porcentaje la iniquidad. La iniquidad es la raíz. Cuando usted quiere eliminar un árbol de su solar que no le sirve para nada, usted no le corta las ramas porque solo lo está podando. Usted va a la raíz. Dice la palabra de Dios que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Pero de raíz, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da buen fruto. Vuestras iniquidades, la maldad, la práctica del pecado. ¿Qué quiere decir esto cuando hay maldad? Que no son accidente. Ningún hombre, ninguna mujer caerá en, óigame, ningún creyente, ningún hijo de Dios caerá en fornicaciones ni adulterio de la noche a la mañana. Le abre las puertas al enemigo por las redes sociales, por el teléfono, mensajeando con quien no debería o lo que no debería. Le abre puertas y la palabra, repito, dice, ni le deis lugar, ni le deis, no hay que darle lugar. Es cierto que el enemigo está vencido, está derrotado por Jesucristo, pero el pecado de cualquier índole es el que empodera al enemigo. Y muchas personas renacidas no han abominado lo suficientemente al pecado y ahí lo anda chineando. Y la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 22 dice: despojaos pues del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Al creyente le toca tomar la decisión de decir no. Usted puede tomar la decisión, hacer planes, planificar, salir ya con un plan. Es que no son accidentes, no. Hay una planificación, hay una estructura. Y sabe decir el creyente, es que la carne es débil, la carne es débil. Crucifique la carne junto con sus deseos. La carne sigue siendo carne, aunque usted sea pastor, aunque usted sea ministro, aunque usted sea el gran evangelista. Óigame, la carne sigue siendo carne y no puede, es imposible caminar sobre brasa sin tomar fuego. Los descuidos traen consecuencias desastrosas. La iglesia necesita saber que tiene que tirar de sí esa basura, tiene que tirar de sí el pecado, para que haya esa comunicación. Por eso, óigame, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Puede quedar afónico, puede quedar sin voz gritándole a Dios. Si no quita de en medio el pecado, Dios no oirá. Por eso es que segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren y buscaren mi rostro. Y oiga esto, dice, y se convirtieren de los malos caminos. Entonces es que Dios dice, yo voy a oír y voy a sanar la tierra y voy a perdonar los pecados, pero debe de haber humillación, debe de haber oración, debe de buscar su rostro, debe de haber conversión de corazón. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, le decía Dios en el libro de Joel. Él está diciendo, Dios no quiere una iglesia de emociones pasajeras, de emociones momentáneas, una iglesia danzarina, pero llena de pecado. No, Dios no quiere, a Dios no le agrada. Puede ser la mejor alabanza, puede ser la mejor predicación, puede ser la mejor danzadita, puede tocar de la mejor manera el instrumento, pero si hay pecado, Dios percibe y hediondea. Dios no puede percibir olor grato, Dios no puede captar perfume agradable si hay pecado. Y hay oraciones que no se deben de hacer. ¿Cómo así, hermano? Usted no debe de estar orando para que Dios, ay Dios, quítame este pecado, quítame esto. No, usted tiene que tirarlo. Usted tiene que soltarlo. Por eso es que dice 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1, dice que nosotros tenemos promesa. Y puesto que tenemos tales promesas, dice la palabra, que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. La santidad hay que llevarla a la perfección, y la única manera es a través del temor de Jehová. Pero ¿sabe qué? Las casas de oración, la iglesia hoy en día está compuesta por hombres, por mujeres, por jóvenes, adolescentes que se cuidan de sus padres, de sus abuelos, mujeres que se cuidan de su esposo, esposos que se cuidan de su esposa, que se cuidan del pastor, que se cuidan del líder. Pero no hay temor de Jehová. En Comayagua son otros. Donde nadie los ve, está haciendo el pecado, y por eso es que la palabra de Dios dice que hay caminos que le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. No el de afuera, es al de adentro, porque se está engañando solo. A Dios no lo podemos engañar. Delante de su presencia estamos desnudos. La iglesia tiene que ser confrontada a abandonar el pecado. Cuando ya cae enfermo, comienza a clamar por sanidad, cuando lo que tiene que hacer es botar la basura del pecado. Limpiémonos. Despojémonos de todo peso y del pecado, dice la palabra de Dios. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Quiere derribar ese muro? La gente está pidiendo otras cosas. No. Es más, ya usted y yo sabemos lo que es malo y bueno. No es cierto que dice, ay, es que no sabía que era malo. No. Si hasta el de afuera sabe que las cosas que hace no están bien. Ya regresamos. Continuamos hablando de la palabra de Dios. Somos tiempo de gracia. Entonces el problema es el pecado. Y el problema con el pecado es que la gente que conoce de la palabra de Dios, la gente conocedora, aquí el problema es con la gente renacida. Aquí nos metemos con problemas
con el que no ha nacido. Aquí estamos hablando con el que ha nacido, con el conocedor, pero que no aborrece el pecado. Es tremendo que el hombre o la mujer de Dios esté temblando ante el pecado, diciendo: ay, me muero por hacerle caso, mire cómo tiemblo. No, ¿cómo es posible? Tiene que abominar el pecado. Mire, le quiero hablar acerca de lo que aconteció en el capítulo 7 de Josué. Josué acababa de derrotar por la mano de Dios a Jericó. Jericó era una ciudad que tenía un muro humanamente invencible, pero Dios derribó aquel muro. Hay muchos que cantan por ahí que dicen que con un brinquito el muro se cayó. Eso no es Biblia. Con una vueltecita el muro se cayó, tampoco, eso no es Biblia. Ese muro cayó por el poder de Dios. Quien derribó el muro fue Jehová, y el pueblo lo que hizo fue obedecer a una estrategia que no era algo normal, era algo ilógico. Pero cuando obedecemos, y esto es un patrón que nosotros vemos en el pueblo de Israel y que debemos aprender de ello, cuando Israel hacía lo agradable delante de los ojos de Dios, Israel podía ser muy pequeño frente a sus enemigos y Dios le daba la victoria. Pero cuando había pecado e Israel le daba la espalda a Dios, podía ser el pueblo más pequeño. Aquí vemos en el capítulo 7, hay una ciudad llamada ahí, muy pequeña, y mire lo que acontece, se lo voy a leer, usted lo sabe. Aquí habla del pecado de Acán. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Estera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Mire, hay pecado, ¿y qué sucede? Se encendió la ira de Dios. Hoy, porque estamos en el tiempo de gracia, hay gente que cree que es que allá a Dios no le molesta el pecado. Hay mucho conocedor que toma la decisión, planifica plenamente, sale y peca. Y déjeme decirle que si usted hace un plan para ir a cometer cualquier pecado, robo, cualquier adulterio, fornicación, quizás Dios no se le va a poner enfrente. Pero las consecuencias son duras. Las consecuencias son drásticas. Pregúntele a todo aquel que le ha dado la espalda a Dios. Pregúntele a todo aquel que se ha descuidado en su relación con Dios. Y se dará cuenta de los drásticos resultados. David cometió adulterio y fornicación, asesinato. Adulterio y asesinato. Y mientras vivió, Dios le perdonó. Pero mientras vivió, estuvo ahí en su familia los resultados. Hubo muerte. Hubo muerte. El primero que murió fue el hijo de aquel pecado. Ayunó. Uno de los ayunos más intensos de David fue para que aquel niño no muriera, y murió.
porque ya Dios lo había determinado. Hay gente que se mete en ayunos largos, aguantando hambre, porque en contra de la voluntad de Dios no vale ayuno. Un montón de hombres que no quieren hacer lo agradable delante de los ojos de Dios, ayunando en contra de la voluntad de Dios. Ayunando para casarse con la joven que no les corresponde. Ayunando para lo que no se debe de ayunar. Orando por lo que no se debe de orar. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Betavén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron Ahí. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como unos 1000 o 3000 hombres y tomarán Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Mire esto. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron de delante de Ahí, y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces, mire lo que sucede aquí, versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ¡ay, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Mire la actitud aún del líder. Mire la actitud del mismo Josué ante la derrota. Fue a Josué a quien Dios le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Pero aquí lo vemos con una derrota. Ante una ciudad pequeña. Ante una ciudad que no tenía un muro como el de Jericó, ni un ejército como el de él. Ay, Señor, ¿qué dirá ya Israel? ¿Qué diré? ¿Ya Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás qué harás tú a tu grande nombre? Dios sigue siendo Dios. Con o sin nosotros, Dios sigue siendo Dios. Es que el problema nunca está de parte de Dios. El problema siempre ha sido que el hombre ha caminado de espaldas a Dios. El problema en la iglesia es el pecado. El problema de la iglesia es señalar a los demás, señalar al mundo de pecado, y el pecado está dentro. En el liderazgo de las iglesias, oiga, en los liderazgos de las iglesias, hasta en el pastorado, hay gente con espíritus de adivinación. Y la gente, por la falta de sabiduría, por la falta de entendimiento, está diciendo que es de Dios a lo que es del diablo. Por la falta de conocimiento, por la falta de escudriñar la palabra, y lo que le gusta a la gente es andar buscando palabra profética, palabra mentirosa. Culpable también aquellos líderes, llámese profeta, llámese evangelista, llámese como se llame, apóstolo como se diga,
que al pobre lo ve solo en maldición, al humilde solo le da palabra fuerte, regaño, y al que tiene dinero, al que le lleva el sobre empunchado, al que le lleva la finanza, al que sin importar si es corrupto, si es sucio ese dinero, sin importar si tiene 2 que 3 mujeres, a ese le soba la espalda y le profetiza otro carro, le profetiza otra casa, le profetiza un montón de viajes y un montón de cosas. ¿Por qué? Por el sobre. Y al pobre que se cuida para Dios, a ese solo en maldición lo ve. Y le dijo Jehová a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Le dice: Israel ha pecado. ¿Escuchó? El problema es el pecado. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Le estoy hablando, repito, del hombre a quien Dios le dijo: nadie te va a poder hacer frente. Pero recuerde, Israel iba a una tierra prometida que fluye leche y miel. Eso no significaba que Israel iba a hacer lo que quisiera e iba a estar bien, no. Iba a estar de acuerdo a cómo se comportara. Todavía hay gente que cree que porque está en Dios puede hacer lo que sea y no le va a pasar nada. Y también han tomado del anatema, le dice. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Mire, entienda esto. Anatema es lo maldito. Recuerde que está hablando de la primicia del anatema. Eso era dedicado para Jehová, pero para la destrucción. Entonces viene Acán, toma un lingote de oro, toma un manto babilónico, lo que él hurta lo lleva a su tienda, lo esconde, y como lo que él toma es dedicado para Jehová, dedicado para la destrucción, en el momento que mete lo robado, entienda esto, en el momento que mete a su tienda lo que es dedicado para la destrucción, lo que es la primicia del anatema, su casa, su familia, se convierte en anatema, se convierte en maldición y se convierte en él y su familia dedicado para la destrucción, dedicado para Jehová, pero para la destrucción. Y así fue. Él y todos los suyos, su casa, fueron muertos. Versículo 12, y esta es la razón. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. ¿Escuchó? Si no destruyere, le dijo, voy a destruir. Dios no le dijo, yo voy a destruir. No. Le dijo, el pueblo, ustedes tienen que destruir, ustedes tienen que deshacerse del pecado, ustedes tienen que deshacerse del anatema, porque de lo contrario yo no voy a estar en medio de vosotros. Por eso es que hay mucha gente, y oiga esto, mucha gente diciendo, yo siento la gloria de Jehová, pero porque ya se acostumbró a decir que siente. Es que la gloria de Jehová no es algo que se siente, óigame. La presencia de Dios es una promesa.
que Él está con nosotros. No es algo que se siente. Usted puede sentir cuántas cosas, pero no es basado en lo que siente. Por el pecado, le dice Dios, no van a poder hacer frente a sus enemigos. Es que el pecado es una alianza con las tinieblas. ¿Y cómo es que puede estar peleando contra el diablo si tiene una alianza con él? Y la gente, como se le ha enseñado, hermano, se le ha enseñado a ofender al diablo, a gritarle cuánta cosa. Está saltando para machucarle la cabeza al diablo. Se necesita el poder de Dios y con él en la nuca. Porque está doblegado, está sumergido en el pecado. Pero está predicando, está en el altar cantando, está tocando los instrumentos. Y entonces, ¿cómo es que se habla de que hay revelación? ¿Ah? ¿Cómo es que se habla de que hay discernimiento y que se hace lo que el Espíritu Santo dice? Entonces, no es así, es que nos equivocamos. Nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos. El corazón del hombre solo lo conoce Dios. Por eso es que Samuel, al estar delante del hijo mayor de Elí, dijo: estoy delante del ungido. Se dejó impresionar, se dejó llevar por la apariencia, por el rostro, por el cuerpo. Él le dijo: Dios, no mires a lo grande de su estatura, no mires a su parecer, porque yo lo desecho. Porque Jehová no ve lo que ve el hombre, le dijo. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, mas Jehová ve el corazón. Y por eso es que cuando la gente, cuando lo ve a uno, ¿verdad?, que está haciendo ruido y que está hablando fuerte y que está sudadito en un altar, dice: está ungido la hermana. No, que somos relajeros. Está insultando al diablo, le está diciendo cuántas cosas, está pataleando, dice: es de guerra. No, es que guerra espiritual no es insultar al enemigo. Bueno para la guerra espiritual no es aquel que, ni para liderazgo, no es aquel que es bueno para mandar, es el que es bueno para obedecer. Las casas de oración están llenas de gente que anda buscando liberación. Hágame una oración de liberación. No, si es que eso no es oración. Tome el pecado y bótelo. Es tiempo de que bote ese pecado. La clave para ser libre es el arrepentimiento genuino, es la conversión verdadera. Porque si no, dice la palabra, que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, va a lugares secos, áridos, buscando reposo, y como no haya, entonces regresa. Y como haya la casa barrida, la haya adornada, la haya vacía, entonces va a traer 7 peores y entra. Y el estado postrer de esa persona es peor que el anterior. ¿Por qué? Porque nunca se llenó del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que estar lleno del Espíritu Santo no es hablar en lengua. Estar lleno del Espíritu Santo no es alzar la voz, no es gritar, no es danzar. Estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de santidad, de pureza, de integridad, como lo que es Dios. La gente le habla ser lleno del Espíritu Santo cuando manifiesta un don, muchas veces en desorden, pero le dice: está lleno del Espíritu Santo, llamándole
que es obra del Espíritu Santo, lo que hoy son obras de la carne, son obras de la emoción, emociones pasajeras y momentáneas. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. ¿Escuchó? Dios le está diciendo al pueblo, Dios le está diciendo a la iglesia: hay pecado en medio de ti, hay pecado en los altares, hay pecado en los ministerios, hay hombres y mujeres en el ministerio que son desleales al Dios que los llamó, que son infieles, que son corruptos. Que son infieles a su esposa y a su esposo, y ahí están en el altar. Y a veces no es desconocimiento de los líderes, lo saben muy bien, pero ahí los tienen. Son los con los que más se llevan, son los con los que más caminan, y no porque desconocen lo que sucede. Pero este es el tiempo, este es el llamado para la iglesia. Anatema hay pecado en medio de la iglesia. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado de en medio de ti el anatema. Vuélvase a Dios, dice la palabra, y tendrá misericordia. Deje de andar abrazando el pecado. Deje de andar chineando el pecado. Usted puede tener el título que tenga. No se conforme usted. Si el pastor me pasó a predicar es porque ando bien. Humíllese delante de Dios, reconozca. Las casas de oración, decíamos la vez pasada, mire hermano, están llenas de la gente como Acab, la gente como Jezabel. Están en los altares predicando, regañando a los otros, hasta vulgaridades dicen en los altares. ¿Por qué? Porque no hay temor. Deje el hombre inicuo su camino, dice la palabra, y vuélvase a Dios. Volvámonos a Dios, iglesia. Este es un llamado para la iglesia. Hay que despojarse, hay que tirar. Es que hay gente, óigame, es que dice que no puedo dejar de ser celoso. No puedo dejar de ser celoso, no puedo dejar de ser orgulloso, no puedo dejar que no sé por qué. No, porque no se levanta. Deje de estar orando por otras cosas y tome la decisión firme y contundente de agradar a Dios. Deje de estar pidiendo otras bendiciones, estar pidiendo prosperidad, y deje de una vez por todas de practicar el pecado, y entonces le irá bien y Dios le bendecirá cuando haga su voluntad. Bendiciones. No tenemos nada que darle. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Somos especialistas en el sistema EFI, diagnóstico por computadora, afinamiento del sistema EFI y mecánica en general como ser frenos, dirección, suspensión, entre otros. Estamos ubicados en el barrio Abajo, media cuadra al sur de Hondutel, en La Libertad, Comayagua. Le atenderá su propietario, el pastor Marvin Ulloa. Para más información, comunicarse al 9468-4380. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro, porque no hay nada imposible para Dios. Lucas